Mujeres que Mueven el Mundo es una coproducción del Programa de Género de la Secretaría de Extensión, el Plan de Acciones para Prevenir la Violencia de Género de la Universidad Nacional de Córdoba y de Canal 10. En este primer programa hemos convocado a Marta Zagadín para que nos cuente sobre los antecedentes del feminismo en Córdoba, las continuidades, las conquistas del movimiento de mujeres. Y para comenzar a ahondar sobre estas preguntas, también Mónica Reviglio charló con ella sobre su vida. Las invitamos a compartirlo. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado, porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. Nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Un placer encontrarte en este lugar. Hemos tratado de traerte, de invitarte a un espacio que sabemos que es importante para vos, una biblioteca popular, porque representa mucho en tu vida. En primer lugar, saludarte y preguntarte cómo estás. Contenta de compartir el lugar tan afín y tan querido como es esta biblioteca y también por la persona con la que estamos compartiendo, ¿no? Así que bien, contenta y deseosa de poder aportar un granito más a esta lucha común que tenemos, ¿no? Sabemos que has estado empezando a charlar, caminando, conversando un poco con Mónica Reviglio, así que vamos a conocer un poquito más de tu vida y después profundizar con algunas preguntas. Sí, cómo no. Marta, a vos se te conoce más o menos desde la época del Cordobazo, digamos, tu militancia, pero es de un poquito tiempo antes, ¿no? Sí, así es. Yo tengo algo así como 54 años de militancia. Ah, 54. Empecé a militar a los 20 años y ya tengo 78, así que... ¿Qué te impulsó, más allá de tu cuestión política, pero qué te impulsó a ser feminista, a empezar a pelear por los derechos humanos de las mujeres? Bueno, ya dentro del Partido Comunista, el Partido Comunista históricamente siempre tuvo un trabajo importante para incorporar a las mujeres a la lucha, al propio partido. O sea que tenían otra visión, otra visión. Ya tenía... Yo soy lectora desde los 8 años, 9 años. Me hice socia de la biblioteca de la escuela primaria, la escuela Bedoya de San Vicente, histórica. Ajá. Y leía muchísimo. El gran avance, que considero que fue un avance, que yo tuve en esa época todavía de la niñez, de la adolescencia, fue la lectura. Leer, por ejemplo, para mí fue una apertura en mi mente, leer sobre lo que significó la Inquisición en la iglesia. Por ejemplo, yo iba a la iglesia. ¿Qué tema? El catecismo. ¿Te cambió algo eso? Sí, claro que me cambió. Empecé a mirar desde otro lado y dije, ¿cómo puede ser? Empecé a leer sobre la época del feudalismo. Y bueno, y ese ahí, fue como el cambio, ¿viste el cambio que te hace? 3 clics importantes. Ah, bueno. El primero fue ese, niña, adolescente. El segundo fue alrededor de los 20 años cuando conozco al Partido Comunista. Y el tercero fue cuando dejé las filas del partido y me incorporé al movimiento de Mujeres Córdoba y empezamos a hacer los cursos de concientización sobre feminismo, porque era toda una época después de la dictadura donde volvía la gente del exilio, las mujeres venían con nuevas ideas,
y los que nos íbamos de los partidos, Claro. con una visión crítica distinta, sin renunciar a una ideología, pero ahora desde una postura mucho más crítica. Es otra postura que además ahora se ve, obvio. Así es, pero bueno, a esa época había que descubrirla. Había que descubrirla, claro. Poco a poco el feminismo está llegando a las bibliotecas populares, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, yo creo que está llegando a todos lados. Sí. Pero en este caso aquí en la biblioteca... El otro día leía un artículo Sí. que se preguntaba la compañera que lo escribía si el feminismo se está haciendo popular, ¿qué pasa? Dice, todo el mundo hoy habla del feminismo cuando antes era mala palabra. ¿Quién hablaba del feminismo antes? En nuestro propio partido considerábamos al feminismo en la vereda del frente. Era cosa de las burguesas, pensábamos, Mira vos. ¿no? Y ni se hablaba del tema. Y hoy todo el mundo habla de feminismo. Los artistas de Hollywood hablan de Mira vos. feminismo. Llegó un momento que yo no quería tener más hijos y en aquella época no era nada fácil planificar los hijos. Primero, porque no había toda la cantidad de elementos que hay en estos momentos, anticonceptivos. Fue el momento que salió la pastilla, llegando casi a la década del 70. No había DIUs, no había... Era muy difícil, ¿no? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Tan activa todavía dentro de lo que es la lucha feminista, de lo que es la lucha por los derechos humanos? ¿Cómo es tu vida hoy en ese tema? ¿Cómo lo manejas? Bueno, toda esta complejidad de políticas, ideologías, fue dando una visión me fue dando a mí una visión más amplia, más abarcativa. En el año 1998, un grupo de compañeras feministas se nos ocurrió llevar adelante una iniciativa que fue la de crear una biblioteca, la biblioteca Juana Manuela Gorriti, en homenaje a una de nuestras grandes escritoras del siglo XIX. Y la creamos con compañeras feministas que, bueno, ahí es lo que te decía recién, también me acompañó mi compañero, él fue el primer secretario de la biblioteca. Entonces vos recién, mira, ya me los nombró 2 veces, me dijiste, bueno, que tu compañero fue uno de los artífices cuando vos comenzaste, que siempre te acompañó, ahora me dijiste que está en la biblioteca. ¿Es feminista tu marido? Sí, es feminista. Ah, totalmente. Siempre fue feminista. Por eso digo, yo considero que he tenido suerte en la vida, dentro de todas las dificultades, porque también estuve presa, también pasamos toda la dictadura de casa en casa y... Estas luchas no son fáciles. No son fáciles para nada. Pero tuve esa suerte de que lo pude compartir. ¿De que te apoyó? No estuve sola. Claro. A pesar de que trabajaba en una gran empresa y había que cuidarlo porque no era fácil ser comunista. Menos feminista. ¿Y para qué te voy a hablar del feminismo? No, olvídate. Entonces, nos metimos en un baile donde no era fácil nada. Pero bailaron juntos. Sí, bailaron juntos, que es lo importante, ¿no? Y hoy pueden ver los frutos. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista. A ustedes. Y este tiempo que nos has dado. Dale, gracias. Muchas gracias a ustedes también. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que... Veíamos recién la película Las sufragistas, donde las mujeres están luchando por el voto femenino y quería saber si esta lucha o cuáles fueron los temas, las preocupaciones que reunieron a las mujeres en el movimiento feminista en la Argentina. Es bien amplio,
y complejo, ¿no? El tema. Porque feminismos ha habido, bueno, hoy llamamos feminismos, ¿no es cierto? Pero lucha de las mujeres por sus derechos ha habido hace siglos, como vos decías recién. Y en nuestro país, bueno, si bien registramos esto desde la lucha de las mujeres también por lograr el voto de la mujer en nuestro país, se remonta a principios del siglo pasado, tal vez un poquito antes. Ha sido una lucha que a la cual se incorporaron mujeres de distintos sectores, de los partidos de izquierda, socialistas. Es difícil decir un hito, en el sentido de que es como que un despertar desde distintos sectores, con distintas ideas, pero que en definitiva se coincidía y atravesaba a las clases, a las razas, a las etnias, a la sexualidad de las mujeres, a la diversidad de la sexualidad, atravesaba muchas cosas, ¿no? Entonces como que hubo despertares en distintos lugares. Las feministas se fueron haciendo, porque no nacemos feministas, ¿no? Como tampoco nacemos mujeres, como dice Simone de Beauvoir, nos vamos haciendo, nos van haciendo. Y por eso digo un hito, porque en el siglo XIX hubo mujeres que rompieron con los mandatos y que realmente tuvieron una repercusión, una importancia muy grande, ¿no? Nuestra propia Juana Manuela Gorriti, como se llama nuestra biblioteca, especializada en géneros, feminismos, documentación, y que Juana Manso y tantas otras en el siglo XIX, ¿no? Y yo creo que ya se les puede decir que eran para esa época mujeres feministas, que, vuelvo a repetir, rompían los mandatos y se preocupaban por la enseñanza a las mujeres, que abrir escuelas para las mujeres. Así que, por eso digo, es difícil decir un hito. Sí, a partir de la lucha de las sufragistas y todos los nuevos elementos que se fueron sumando a principios del siglo XX, hicieron que se empezaran a constituir grupos, pequeñas organizaciones que estudiaban, debatían, desarrollaban lo teórico y también hacían su práctica. Tenés el colgante con el logo de la Unión de Mujeres de Argentina, que cumple ya 70 años. ¿Cuáles eran las preocupaciones de esas mujeres? Las preocupaciones de las mujeres de la Unión de Mujeres de Argentina eran las preocupaciones de la mujer trabajadora en primer lugar, porque toda la mirada, lo que se iba proyectando era fundamentalmente desde la clase. Entonces se ponía el acento en la mujer trabajadora, y la lucha era por las reivindicaciones inmediatas de las mujeres, en general, de las trabajadoras en particular. El tema de las guarderías, por ejemplo, porque irrumpía la mujer en el trabajo. Entonces se encontraba con el dilema y el gran problema de que
¿A dónde dejar los niños? ¿A dónde dejar los hijos? Entonces, por ejemplo, esa fue una de las luchas importantes, la lucha por las guarderías, la lucha por igual salario por igual trabajo. Se le pagaba siempre muchísimo menos a las mujeres por el mismo trabajo que hacían los hombres. A veces hasta un 50% menos en el calzado, en el vestido, en muchos gremios donde las mujeres eran mayoría ya en aquella época. La docencia. Lo que te preguntábamos también era, vos integrás la Asociación de Mujeres de la Argentina, la Unión de Mujeres de la Argentina, y también participaste de los primeros encuentros nacionales de mujeres, de los primeros encuentros latinoamericanos de mujeres. Nos interesaba conocer cuál era el espíritu de esas primeras comisiones, de esas primeras reuniones incipientes en Argentina y en Latinoamérica. Yo en los 2 o 3 primeros encuentros nacionales no estuve, incluso el segundo que fue en Córdoba no estuve. Todavía estaba militando en el Partido Comunista. Y en el Partido Comunista la militancia no estaba en ese momento orientada hacia las mujeres. Mi militancia en esos momentos no estaba orientada hacia las mujeres. Había otras compañeras que también militaron y que hicieron un trabajo y una militancia con muchas ganas, con mucha pasión por la lucha por los derechos de las mujeres. Así que esa primera instancia yo no la viví. Recién después de la dictadura, al caer la dictadura, cuando viene la explosión de distintos sectores que van encontrando las formas de encauzar nuevamente su accionar, y empezamos muchas compañeras que venían del exilio, compañeras que no nos fuimos al exilio, pero que estuvimos militando en la ilegalidad durante la dictadura. Empezamos a estas otras miradas, ¿no? Empezamos a ver sobre el accionar de nuestros partidos y también sobre el accionar de las mujeres. Y empezamos a hacer una actividad con los talleres de capacitación, de estudio, al mismo tiempo que nos incorporábamos al movimiento de Mujeres Córdoba. El movimiento de Mujeres Córdoba se creó en 1987. En 1986 fue el primer encuentro en Buenos Aires, el segundo fue aquí en Córdoba. Yo no estuve en ese, pero al poco tiempo sí me incorporé al movimiento de Mujeres Córdoba. Y ahí estuve militando y al mismo tiempo que militaba en el movimiento iba avanzando en un estudio, en una concientización que me ayudó a encontrar el feminismo, a abordar el feminismo, a meterme en la teoría y en la práctica del feminismo. Después de la creación de nuestra biblioteca, Juana Manuela Gorriti, como decíamos hace un rato, por primera vez fuimos a un evento internacional feminista. Fuimos creo que era el séptimo, no me acuerdo bien el número, los encuentros de feminismo latinoamericano y caribeño que se hacen cada 2 años en un país distinto. Esa vez fue en Santo Domingo. Y bueno, también ese fue un despertar, ¿no? Ver todo lo que estaba pasando en Latinoamérica. Fue un avance muy importante en porque fuimos varias compañeras de Córdoba, compañeras que hoy están militando en
las distintas organizaciones feministas, en la universidad, porque en todo ese periodo también se fue abriendo la perspectiva de género dentro de las universidades, en las distintas carreras, y eso que empezó por ahí en la Facultad de Filosofía, ahora está en todos lados, ¿no? La perspectiva de género, muchachas que hacen sus tesis desde la perspectiva de género. Algo impensable en aquellos años. En facultades que uno ni pensaba en aquella época, ¿no? Por eso yo a veces pienso que las feministas, nos hicimos primero feministas y después llegamos a la perspectiva de género. Y me parece que ahora es como más al revés. Es decir, las chicas en la universidad llegan al conocimiento de la perspectiva de género y desde la perspectiva de género van avanzando al feminismo, ¿no? Van encontrando respuestas y se le van generando nuevas preguntas, nuevas inquietudes. O sea que son procesos bien complejos y vividos de distintas formas, pero que en definitiva iban orientados a el rol de las mujeres en la sociedad. Somos la mitad del mundo, de este planeta Tierra, al menos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que... Retomando lo que nos contabas de tu primera militancia como militante política en luchas sociales, en luchas políticas, también nos interesaba profundizar un poco cómo fue ese traspaso, qué cosas pudiste preguntarte cuando pasaste de la lucha por una reivindicación política a lo que te dio particularmente la discusión sobre los temas del feminismo. Fue un proceso nada rápido. Fue un proceso de varios años. Porque, bueno, el Partido Comunista siempre incentivó y consideró muy importante la militancia de las mujeres, su incorporación a la lucha, pero siempre desde esa mirada de clase, porque ¿qué se decía? Se decía, cambiemos el mundo, avancemos hacia el socialismo y entonces también va a cambiar la situación de la mujer. Entonces la lucha es como que la dejamos para un poquito más adelante. Ahora había que cambiar el mundo, había que cambiar en nuestro país, avanzar hacia... Bueno, el partido siempre bregó por la creación de frentes políticos, de unir a la clase obrera, a los sectores populares, la mediana, pequeña burguesía. Y dentro de eso estábamos las mujeres participando, y yo he ido a la puerta de la Fiat, a la puerta de la Renault, hacían las ollas populares, repartían volantes. Una vez nos llevaron presos repartiendo volantes, como el comisario era amigo del compañero, ahí nomás nos soltaron. Es decir, hacíamos la lucha y éramos muchas, no éramos 2 o 3. Siempre hubo mucha participación de las mujeres en el Partido Comunista. Pero siempre, y la Unión de Mujeres de la Argentina tenía un aval y un apoyo muy importante del Partido Comunista. Pero siempre desde esa mirada de clase, ¿no? Y avanzar a mirar desde otros lados, desde las mujeres ya no como integrantes de una clase, sino como con una identidad mujer muchísimo más rica, más amplia, donde teníamos derecho a no solo ayudar a los hombres a que pudieran militar, porque pasaba eso, muchas compañeras trabajaban para que el compañero pudiera militar. También descubrí, por ejemplo, que había compañeros que maltrataban a las compañeras. También había violencia. Para mí eso también fue un descubrimiento.
Es decir, no por ser comunista tenías ya resuelta toda la amplitud del hombre nuevo del cual hablábamos, porque tampoco decíamos las personas nuevas, se hablaba del hombre nuevo. Y la mujer nueva es como la Olimpia de Gauguin en la Revolución Francesa, que bueno, salió la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos de los Hombres. Y ella sacó la carta con la Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres, porque no se decía ni una palabra de las mujeres en la Declaración de los Derechos Humanos en la Revolución Francesa. Bueno, Olimpia de Gauguin terminó en la guillotina. Entonces todo ha sido muy difícil. Y acá también ha sido problemático, ¿no? Ha sido problemático porque, por un lado, tenías una ideología, el marxismo-leninismo, que te daba respuesta a muchas de esas preguntas que vos te hacías. Bueno, Lenin decía que las mujeres éramos las esclavas de los esclavos. Pero después uno llegó con los años, con la experiencia, a decir, no solo eran las esclavas de los esclavos, eran las esclavas en general de todas los hombres en las distintas clases sociales, porque también toda la desigualdad, toda la violencia, toda la discriminación, toda la invisibilización atravesaba a las mujeres de la pequeña burguesía, de la gran burguesía, del campesinado, de todos los estratos sociales. Es decir, nos atravesaba a todas las mujeres. Llegar a descubrir eso no fue fácil, fue un proceso. Nosotros estábamos centradas en la mujer trabajadora, en la obrera fundamentalmente. Y en nuestro país, a principios del siglo pasado, tuvimos un desarrollo muy grande de la industria donde se incorporó a la mujer masivamente, ¿no? Y bueno, esto que decíamos recién, se ganaba menos, no había guarderías, había una serie de reivindicaciones que eran propias de las mujeres. El feminismo te dio esa síntesis. No te podías separar, no había todavía divorcio, no había, por supuesto, anticonceptivos, ni educación sexual, ¿para qué hablar del aborto? No existía ni remotamente, siempre clandestino, siempre se hizo, porque la mujer cuando decidía no tener hijos o no podía resolver tener hijos por problemas económicos, por problemas de familia, por los miles de problemas que teníamos las mujeres, con religión o sin religión, con mandato o sin mandato, de alguna forma se las ingeniaba para abortar, y siempre en la clandestinidad. Bueno, todo eso pesaba, ¿no? En las militantes también nos pesaba eso. Y muchos tuvimos que abortar sin decir nada, ni al propio partido, porque era mal visto. Y bueno, en mi caso lo pude compartir con mi compañero, pero la familia, los vecinos, nadie se enteró. Y compañeras a las que yo quería mucho y que hoy están desaparecidas, estaban en contra, por ejemplo, del aborto. Y bueno, todo eso te fue haciendo reflexionar. Fue un proceso de unos años llegar del marxismo-leninismo al feminismo. Yo hablo en lo personal. Seguramente muchísimas compañeras provenientes de otros partidos, de otras organizaciones, habrán tenido a lo mejor otras experiencias, ¿no? Pero para mí fue un proceso complejo y bueno, y quiero volver a repetir esto, de que tuve la suerte, que no todo el mundo la ha tenido, de poder compartir con el compañero, no solo la militancia política, sino ideológica, sino también los aspectos que se te van creando en el núcleo familiar, que bueno, hoy sabemos que lo personal es político, que lo que pasa en las cuatro paredes de tu hogar tienen mucho que ver con la política y lo determina la política.
pero ni idea antes de que eso era así. Lo del hogar lo decidían en el hogar. Y bueno, y si el marido le pegaba a la mujer, siempre le pegó, y bueno, algo habrá hecho, como se dice también de los desaparecidos, o como le dicen hasta el día de hoy, cuando va, bueno, la pollerita muy corta, salís mucho, a tu marido no le gusta, ¿qué hiciste para que te pegara? Hasta el día de hoy te dicen eso en las comisarías. Bueno, muchas cosas que no cambian, que no han avanzado tanto, y otros avances y pasos que se han ido dando a lo largo de la historia. Y por eso el 8 de marzo tuvimos miles y miles y miles. Yo digo, la primera vez en mi vida que un 8 de marzo marcho con miles y miles de personas. Me acuerdo, éramos un grupito después de la dictadura, cuando constituimos la multisectorial de la mujer, varias compañeras de distintos partidos. El 8 de marzo lo hicimos en la Plaza San Martín, y la Plaza San Martín quedó como el lugar donde hacíamos las conmemoraciones de las fechas simbólicas del movimiento de mujeres, de las feministas. Y bueno, éramos unas cuantas, unas cientos, nada más. Hoy somos miles. A lo mejor no todas con la misma motivación, con la misma, pero ha sido un avance extraordinario, y a eso ha contribuido muchísimo los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Y a eso han contribuido sobre todo personas como vos, que vienen sosteniendo esta lucha desde hace tantos años. Así que te agradecemos un montón que hayas compartido con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar Ha acá sido y una por alegría volver a y un gusto. encontrarnos y a seguir aprendiendo de ustedes. Aprendemos todas, porque no dejamos de aprender. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera entrega de Mujeres que Mueven al Mundo. También un agradecimiento muy especial a la Biblioteca Popular Nelly Ruiz de Llorens, en Barrio Los Bulevares. Nos encontramos hasta la próxima. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Siempre fue regado, porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Si nada